César Augusto Ángeles Caballero es un destacado y respetable escritor, profesor, periodista y maestro universitario que ha hecho diversas contribuciones en favor de la cultura peruana. El doctor César Augusto Ángeles Caballero tiene una vasta trayectoria en su quehacer universitario. Tal es así que ha desempeñado la cátedra en diferentes universidades del país, llámese la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Universidad Femenina Sagrado Corazón de Jesús, en la Universidad Particular San Martín de Porres, y actualmente se desempeña como rector de la Universidad de Ciencias y Humanidades con sede aquí en Los Olivos, en Lima Norte. A nuestro juicio, el doctor César Augusto Ángeles Caballero es un gran amigo de Huánuco, porque dentro de su extensa producción intelectual tiene en su haber un libro que básicamente constituye un derrotero para poder seguir el proceso literario de Huánuco, traducido en este volumen sobre la literatura peruana, Huánuco, tomo 6, dedicado a lo que es la historia de la literatura huanuqueña, proponiéndonos, invitándonos a realizar una mirada hacia la construcción y el desarrollo de la literatura regional en el interior de los pueblos. Por eso hoy nosotros queremos abordar algunas reflexiones en torno a la literatura regional, específicamente a la literatura huanuqueña, como una expresión de identidad en medio de la globalización. Doctor César Augusto Ángeles Caballero, ¿en qué circunstancias conoce usted Huánuco? ¿Cuál es el recuerdo que tiene usted de Huánuco? El recuerdo que tengo de Huánuco es muy hermoso, porque hay un gran maestro huanuqueño, que es el doctor, bueno, se me dio el nombre, quien me insinuó a que continuara escribiendo, de ahí que tengo tomos sobre Ancash, Huánuco, Amazonas y San Martín. Y mis quehaceres en la Universidad de Ciencias y Humanidades no me han permitido un poco continuar con eso, pero esto ya camina muy bien, de tal manera que he retomado ambas cosas y me parece que las hago bien. Es mi situación actual. Doctor Ángeles, en el Perú podemos hablar propiamente de una literatura regional. Sí, podemos hablar, y precisamente usted ha dado en el clavo. Ese es mi propósito, de escribir sobre cada departamento con su literatura, que nadie lo ve. Así es. Y hablemos, doctor, sobre su embrionario libro, La literatura peruana, Huánuco, dedicado, ¿no?, a nuestra ciudad, en la que usted hace un abordaje prácticamente de todos los autores fundamentales que ha tenido Huánuco, empezando por Fray Francisco de la Serna, Alonso de Huerta, Juan Blázquez de Velasco, José Gabriel Aguirre Narvarte, Juan Diego Cercolé de Yolea, y en su segunda parte nos ofrece también una visión sobre el periodismo imprenta, supongo, relacionado a las publicaciones de diarios y periódicos, pero también tiene usted ahí un capítulo muy importante referido a escritores múltiples como Adalberto Barallanos, Daniel Romía Robles, Hermilo Valdizán, Esteban Pabletich, José Barallanos, Graciela Briceños, pasando por escritores representativos como Miguel de la Mata, Pedro Besada Garay, Luis Rivera Tamayo, Carlos Cornejo Tamayo, Mauro Aquino Albornoz, Víctor Domínguez Condeso, y con una visión casi final de tres autores vitales o fundamentales, a lo que nosotros llamamos los tres en raya: Samuel Carrich, Andrés Clou, Ambrosio Malpartida Besada, para finalizar con algunos estudios sociolingüísticos y folclóricos sobre Saturnino Baracadillo, Guillermo Robles, Juan Edurán. Pero aquí no termina todo, sino que finaliza este valioso trabajo, literatura peruana, dedicado a Huánuco, con escritores huanuqueñistas
como Diego de Aguilar y de Córdoba, Fray Diego de Ojeda, Francisco Fernández de Córdoba y Huánuco y López Alújar. Doctor César Ángeles Caballero, ¿cuál es su apreciación, ¿no?, en torno a este proceso histórico, proceso cultural que ha tenido la literatura huánuqueña a partir de Amarilis hasta los actuales escritores contemporáneos? Su pregunta la puedo responder, y ese es mi propósito con quien me entrevista, en estas páginas que les voy a entregar. Ahí está todo gracias. Lo que yo pienso y lo que me autopregunto o me preguntan otras personas. Ahí está todo. Así tenemos tiempo para hablar de otras cositas. Me parece muy interesante, doctor, y yo le agradezco. Y revisando estos apuntes que muy generosamente nos alcanzan, quisiera hacerle una pregunta muy puntual, ¿no? Para nosotros, particularmente la literatura huánuqueña parte con Amarilis, y quisiera preguntarle, ¿no?, ¿qué significa, ¿no?, qué representa, ¿no?, para la literatura nacional, para la literatura universal, Amarilis? Yo creo que Amarilis, al margen de cualquier consideración, es una escritora que es de tipo universal. Podía ser tan pronto Argentina y se dedicaría a escribir seguramente sobre Argentina. Lo haría como ha hecho con Perú, o cualquier país de Europa, Francia por ejemplo, y de todas maneras resaltaría pues en la línea general de investigación que se refiere a la región, donde están diversas entidades y que es semejante en el mundo, como repito. Doctor, hace usted aquí una visión sobre los autores huánuqueños y también autores huánuqueñistas, ¿no?, que han trabajado pues tanto en narrativa, en el cuento, en la poesía y otros géneros literarios. ¿Quiénes cree usted que son aquellos autores que han marcado, ¿no?, pautas, hitos fundamentales en la construcción y el desarrollo de la literatura huánuqueña? Yo creo que inicialmente Augusto Tamayo Vargas. Él tiene 2 tomos sobre literatura peruana y ahí, bueno, ocupa un lugar especial. Luego Raúl Estuardo Núñez, que sigue esa misma orientación después de Tamayo Vargas. De tal manera que el criterio de los mejores críticos del Perú, Huánuco como Amarilis, es uno de los países más importantes, o de unos países más importantes de toda la América. Doctor, y en ese sentido, teniendo aquí este ejemplar suyo y un desfile, un catálogo de todos los autores, tanto de la época colonial como también del periodo republicano, ¿cuál cree usted, quiénes considera usted que son autores fundamentales, ¿no?, en el desarrollo y la construcción de la literatura huánuqueña? Tamayo Vargas, pues, como Estuardo Núñez, luego Malpartida, y todo lo que está pues ahí citados puntualmente. Aquí hace mención, por ejemplo, a 2 autores muy connotados, como son José Varellanos y también Adalberto Varellanos, los hermanos Varellanos. ¿Usted los ha conocido a ellos, ha tenido trato con ellos? ¿Cuál es la impresión de su trabajo literario, en poesía fundamentalmente? Bueno, en forma integral es completa, y yo creo que ambos tienen pues una trayectoria importante que no se puede discutir y que han dejado pues una huella muy grande. Doctor, ¿por qué es importante conocer, promover, discutir y enseñar la literatura regional, ¿no?, sobre todo en un contexto en el que nosotros estamos viviendo pues el fenómeno de la globalización? Yo creo que las universidades, en ese sentido,
ocupan un lugar muy importante. En las universidades deben tratarse los problemas nacionales e internacionales y la relación de los nacionales con los internacionales. Solo así vamos a tener una visión completa y exacta y correcta del proceso de evolución de la literatura peruana en general. Profesor, en un trabajo a veces no necesariamente están todos los que deben de estar, ¿no? Sobre todo en antologías. Y yo con el mayor cariño y respeto quisiera preguntarle, ¿por qué en este trabajo literatura peruana sobre Huánuco no se incluyó los aportes, los trabajos de Guamán Poma de Ayala sobre Huánuco? Me parece que Guamán Poma de Ayala fue muy ligero en su apreciación y en consecuencia yo no creí modestamente oportuno citarlo. No me pareció. En ese sentido de repente estoy equivocado, ¿no? Pero sin embargo, este es un trabajo embrionario que puede servir muy bien de recorrido para poder ampliar, ¿no? los procesos, sobre todo cuando hoy Huánuco, déjeme contarle, doctor, que es, diríamos, capital cultural del Perú, es un bastión cultural porque déjeme decirle, por ejemplo, yo tengo entre manos un balance, un reporte del consagrado escritor Mario Malpartida de Sada, quien hace un recuento, por ejemplo, de los libros publicados durante el 2016, en la que se hacen citas de trabajos publicados por Gines Vega, por Mirko Vilca, por Elí Leiva Echevarría, por Hernán Mozombite con su trabajo Enturbiando el Amor, de Víctor Manuel Rojas, trabajo de Gladys Alcántara Rojas, de Edith Caruso García, y en fin, ¿no? De Manuel Nieves Fabián, Alejandro Acosta Salazar, Alves Valdivia, Isaías Damián. El Archivo Regional también ha hecho una serie de publicaciones, últimamente don Manuel Cisneros Milla, en trabajos elaborados por Everlaos Bisac y Joel Ventura, libros sobre Pulgar Vidal, sobre Paltich, Vizcaya, Alarco y Barallanos. Es decir, una eclosión literaria, ¿no? Cada semana, doctor, en Huánuco, los círculos culturales, Cauce, Convergencia y otros, a través de cafés literarios, publican, ¿no? Y dan cuenta de sus trabajos literarios. Sin embargo, esta producción no se conoce en la capital, casi muy poco se reseña cuando anualmente se hacen estos balances. La literatura peruana sigue siendo centralista, doctor Ángeles. Bueno, me da usted la oportunidad de decir que yo he colaborado mucho en El Peruano, que es el diario oficial. Y ahí tenía yo una página donde escribía lo que a mí me parecía. Y he iniciado los primeros pasos para volver a escribir en peruano. Entonces, ahí tengo que pagar mis deudas que tengo, como el caso con Huánuco. Y eso ya casi es seguro. Por eso me encuentro usted tranquilo, esperando nada más. Trabajar y hechos y no claros. Doctor, usted es un crítico literario y sobre el particular hay un trabajo que vamos a editar bajo una edición póstuma de José Barallanos que titula Perú, Perú y Perú, que él lo escribiera en 1988 y que nosotros como sus herederos y depositarios lo ostentamos. En este trabajo José Barallanos un poco cuestiona lo que es la crítica literaria y su ejercicio en el Perú, siendo un ácido crítico sobre todo de que bajo el género de crítica literaria se recurre mucho a los amiguismos para tú me citas y yo te cito y entre todos nos citamos, ¿no? Dice, por ejemplo, un párrafo dice: en forma de notas bibliográficas, crónicas, comentarios, carta, es ejercida preferentemente por los que se inician en las letras o por escritores y poetas que, ganados por la amistad y el entusiasmo,
ofician de críticos. Doctor, ¿es muy difícil hacer una crítica literaria en el Perú? Sí, es difícil. Es difícil porque la mayoría de los que han hecho crítica no han tenido la noción semántica de lo que es crítica. Criticar es dar una interpretación de lo bueno y lo malo y elogiar por lo que realmente vale la pena de elogiar. Entonces, en ese momento, crítico literario yo no me encuentro. ¿Quién? ¿Usted concordaría con el laureado escritor Mario Vargas Llosa cuando nos dice que en el Perú no hay críticos? No tanto, hay, pero no dan a conocer su obra. Es algo muy complicado y difícil. No nos podemos disparar así como Vargas Llosa. Ustedes me van a ayudar desde esa perspectiva de hacer esta tarea que es ausente. Nos ponemos de acuerdo y trabajamos. Doctor César Ángeles Caballero, ¿podría decirse que la literatura regional es un vehículo para encontrarnos a nivel local, a nivel regional, hacia nosotros mismos, en busca de nuestra identidad, de nuestra personalidad local, regional, frente a un contexto nacional, a un contexto mundial? Sí, eso debe hacerse. Yo lo he hecho cuando iba a mi tierra, a Caraz, en la provincia de Guayas. Decía, quiero conversar con todos los que han escrito poesía y yo no la conozco seguramente. Los que han hecho prosa y también folclore literario. Y me reunía en el municipio de Caraz con esa gente, esos días. Y así pues, he trabajado y he recopilado. Y tengo muchas cosas inéditas sobre eso precisamente. Doctor, ¿y cuáles son las diferencias, las semejanzas que se puedan encontrar, por ejemplo, entre la literatura huanuqueña o la literatura arequipeña o la literatura cusqueña o la literatura trujillana, tal vez en la temática, en los personajes, en la geografía? ¿Cuáles son esas divergencias, similitudes, encuentros o desencuentros? Yo creo que son independientes. El problema es porque como hay que investigar, pues son diferentes. Puede tener el mismo membrete, pero el contenido, la poesía igual, la poesía paita, o la poesía en paita, Huánuco de otra provincia. Sí, hay que hacer, creo que, reunir un congreso de literatura de los críticos. Y ahí pues, reflexionar serenamente y con valentía, me parece que vamos a llegar a buen puerto. Doctor, ¿usted considera que es una agenda pendiente reivindicar la literatura regional, la literatura que se cultiva al interior del país frente al olvido, al centralismo limeño en una literatura que no aparece en una literatura oficial? Es absolutamente necesario. No podemos prescindir de eso. Solo así vamos a tener aspectos globalizados, sintetizados en la temática de cada asunto que uno trata. Doctor, y en ese entender, ¿por qué la literatura regional no despierta el interés de los escritores y de los críticos limeños? Acá, quién sabe, porque no hay buenos críticos, ¿no? No hay pseudo críticos. Y si hay pseudo críticos que tienen más poder, más alcance popular que los críticos que hacemos. ¿Cuál es el reto, el desafío que debería de asumir el Estado, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las universidades, la sociedad civil, para poder promover, ¿no?, el desarrollo, el fortalecimiento de la literatura regional, sobre todo, doctor, habida cuenta de que en algunas localidades las bibliotecas están cerradas? Debería crearse en cada departamento un instituto
de literatura que trate estos temas. Instituto de Literatura de Tumbes, el Instituto de Literatura de Ancash, y eso deben ser los responsables de todo lo que debe hacerse en materia literaria regional. Sin eso, vamos a estar igual que ahora. Y se dice que hay una gran y enorme preocupación por la educación. Entonces, ¿considera usted que en esta dirección debe de impulsarse planes, campañas, estrategias, sobre todo para ver el tema esto del plan lector, de la comprensión lectora, empezando de la literatura regional, doctor Ángeles Caballero? Bueno, lo que está de moda es el plan lector, la comprensión lectora. Creo que hasta en el Congreso se habla de esto, ¿no? Pero no sé cuál sea la intención. Yo creo que hay que saber enseñar a leer. Yo tengo un esquema en el que cuando leo, primero me ocupo del tema que critico, que comento. Segundo, de la historia de ese tema, quiénes la investigaron y escribieron. Tercero, el aspecto para mí lingüístico es muy importante. Y finalmente, nuevamente, las conclusiones y la opinión de nosotros individualmente frente a la literatura. Y esto deben captar las universidades desde las escuelas, primarias, colegios y universidades. Aquí estamos haciendo eso. Yo me reúno con profesores de literatura, que son 3 creo, y les hablo por eso. Se van agradecidos y lo están haciendo. ¿Podría decirse entonces que la lectura es un factor fundamental para el desarrollo social, cultural, económico del país? Por eso lo llamo yo lectura vital, la lectura de vida. Quien no lee, no vive. Doctor, para ir ya finalizando, ¿cuáles son las noticias recientes, actuales que tiene usted de los cultores, de los exponentes de la literatura huanuqueña? Tengo que ir al Club Huánuco y ahí a ver qué cosas tienen al día, qué autores huanuqueños concurren, a fin de yo incorporarme y informarme así. No hay otra forma, sino que ¿cómo? ¿Quién me da a mí material para investigar? ¿No? Yo tengo que buscarlo. Eso tal vez es el reto y el desafío que deben asumir los críticos literarios, los reseñistas, de ir hacia el Perú profundo, hacia las provincias, para poder indagar y buscar los procesos literarios que se vienen desarrollando. Eso solo es utilizado si les conviene políticamente, literaria e intelectualmente. No. Si no le encuentran ese fondo, no les interesa que puede ser en este momento el mejor escritor del Perú. Bueno, no investigan. Así que creo que acudir al Ministerio de Educación que se haga una verdadera reforma. No se hable por hablar, que no leen. ¿Y cómo se lee? Eso nos enseña. Y creo que alguien me tiene que guiar en qué cosas puedo leer yo. Si hacemos eso, yo leo otro que en Perú va a ser otra cosa. Doctor, usted es autor de muchísimos libros literarios, ¿no? Enjuiciamientos sobre Vallejo, antologías diversas. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí una de sus últimas producciones, El negro en la literatura y el folclore peruano, en la que desarrolla trabajos sobre los negros en el Perú, el folclore negro en el Perú, ¿no? Se recoge un trabajo sobre la danza de los negritos a cargo de Rosa Alarco, ¿no? Que para nosotros es nuestro DNI,
¿no? Como para los iqueños o como para el Perú, el pisco, ¿no? Del cual usted también ha desarrollado muchos trabajos, ¿no? Y en esa dirección, doctor, seguramente los años no son más que suficientes para seguir desarrollando la literatura peruana en sus diferentes confines, ¿no? ¿Qué parte de los espacios regionales no ha usted podido dar en esta serie, en esta colección Literatura Peruana? Tendría que encerrarme en mi soledad, hacer un recuerdo y ver qué aspectos, teniéndome libros a la mano, veo que falta esto acá, esto aquí, y bueno, que no hay esto, en Tumbes tampoco. Es una tarea larga y difícil, y que necesita tener conocimiento pues, de lo que se ha hecho. Doctor, ¿qué le espera a la literatura peruana en el contexto del fenómeno de la mundialización, de la globalización como un eje, como un elemento de identidad regional local? Si los propios peruanos no nos encargamos de difundir, ¿cómo van a conocer al extranjero? Es muy difícil, salvo que hay alguna huella como en la arqueología de, bueno, ¿al Perú vamos dónde? A Machu Picchu. ¿Y Machu Picchu qué vamos a investigar? Algo así hay que hacer en la literatura. En el Perú vivió Vallejo, Valderrama, Mariette, y voy a ver qué han hecho los peruanos. Bueno, y si hay algo que falta, lo hago yo, o lo hace pues mi patria, mi país, el Ministerio de Educación de mi tierra, ¿no? Doctor, queremos agradecerle muy fraternalmente por este espacio y por su tiempo para poder reflexionar en torno a la literatura regional huanuqueña, que desde ya agradecemos. Sabemos y tenemos conocimiento de que algunas regiones como Ancash, a mérito de una producción como la literatura peruana en el tomo Ancash o Pasco, han merecido que se le otorgue reconocimientos y distinciones. Nosotros esperamos que las autoridades de Huánuco tampoco sean ajenas a esto y se reconozca este aporte muy importante que pone una piedra angular para seguir edificando y construyendo derroteros en la literatura huanuqueña. Nosotros queremos agradecerle muy de veras por esta entrevista y bueno, auguramos y esperamos que nos siga haciendo nuevas entregas para seguir fortaleciendo la literatura regional peruana. Muchas gracias, así lo voy a hacer. No voy a olvidar nunca todo lo que hemos conversado. Y pronto de repente tienen ustedes sorpresa, pero si lo revela una sorpresa, pues eso está bien guardada aquí y acá. En la mente y en el corazón. Claro. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, y ahora vamos a celebrar un poco nuestra reunión y viéndonos un vinito. Muchísimas gracias, doctor. Es iqueño, porque yo, como ya, pues, usted quiere mucho a Ica. Sí. Ha pasado gran parte de su vida en Ica. Y le debo mucho en homenajes, desde el prefecto, el obispo de Huánuco, el presidente del centro social, todas las autoridades. Yo voy y es un día especial, ahora mismo, ahorita. Usted trabaja mucho sobre el pisco, sobre sí. El origen del pisco, sí. La fiesta de la vendimia en la literatura. Sí, fatalmente se ha editado, o se ha agotado en mi libro Peruanidad del Pisco, entre los chilenos. Los chilenos me tienen un odio, una antipatía. Me han dicho que si fuera, no me dejarían entrar a Chile. Entonces yo he dicho, bueno, entonces no hay democracia, pues hay una tiranía, pues alojita. Me imagino que será enorme, ¿no? Pero no de verdad.
Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias.